este tema que tanto ha alarmado a la población mundial, como es el coronavirus. Hablamos de David de Luna, infectólogo, a quien hemos invitado en el día de hoy para que hablemos de este tema. Doctor, bienvenido, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Se siente bien? Muy bien, muy bien. Un poco cansado, mucho trabajo en estos días. Mucho trabajo, sí, pero siempre con mucho ánimo para enfrentarlo, ¿verdad? Qué bueno. Doctor, antes de esta etapa que está viviendo el mundo con el tema del coronavirus, ¿a usted lo habían contactado para hablar de esa palabrita, coronavirus especialmente? No, hasta el momento coronavirus era algo más académico, Ok. en el sentido de que obviamente ya nosotros lo conocíamos hace mucho tiempo, pero las discusiones sobre coronavirus estaban como más encausadas en las universidades y en la parte literaria, porque aunque de verdad sí siempre ha habido coronavirus, incluso, ojalá no se tergiverse lo que voy a decir, pero incluso en el país puede haber coronavirus, pero no este COVID-19, Ok. sino otras variedades mucho más comunes que igual manera provocan infecciones respiratorias. Entonces, realmente sí nosotros conocíamos bastante bien el coronavirus, además de que en otras latitudes existieron otras epidemias por coronavirus Ok. famosas. Entre esas tú tienes el famoso SARS, Así es. que eso fue 2001, 2002 por ahí, y luego el MERS, que fue en Medio Oriente. Ok. Entonces esas fueron dos grandes epidemias que alertaron mucho a la comunidad médica y de salud global, pero que no tuvieron esa trascendencia que ahora tiene el coronavirus, el COVID-19. Ustedes han sido reiterativos en la información de que se trata de una cepa nueva del coronavirus. Sí. Háblenos un poquito de eso. Es una cepa, porque como todo virus no es algo exclusivo de este virus, es decir, como todo germen, tiene la capacidad de hacer variaciones. Entonces, en el caso del coronavirus, tú tienes algunas variedades que son exclusivas de algunas especies, por ejemplo, de la serpiente, del El murciélago, del ¿no? murciélago, perdón. Entonces, ahí esas son variedades que están confinadas, pero tú tenías incluso otras variedades que estaban confinadas al ser humano. En el caso del COVID-19, él logró hacer una mutación que permitió entonces pasar al ser humano y por eso se convierte en algo totalmente nuevo para nosotros. Entonces, ya que usted hace ese establecimiento, yo haría un paréntesis. Podemos decir que la gripe común, como la conocemos, es quizás una adquisición patológica del ser humano de la prehistoria, el prehombre, quizás por el contacto con animales. Bueno, es un tema evolutivo, un tema de tiempo. Siempre ha habido esa interacción ser humano y patógenos, igual como nosotros pudiéramos tener interacción como seres humanos y otros animales. Entonces eso es una parte que siempre hay esa interacción y tiene diferentes definiciones. Algunos pueden ser parasitarias, Okay. donde uno se aprovecha del otro, simbiótico, donde ambos tienen provechos, y patógenos, como en este caso, donde tú tienes un germen que te afecta y te provoca una enfermedad, y en este caso el coronavirus logra entonces crear una reacción inmunitaria en la persona y eso traducirse en una enfermedad. ¿Qué cabida podemos darle dentro de todo esto a esas expresiones conspiranoicas quizás que hay de que es un germen inventado para disminuir la población mundial? Suena incluso hasta absurdo, pero nosotros le hacemos la pregunta debido precisamente a lo reciente Sí. de esta cepa del coronavirus. Bueno, tú sabes que siempre esto va a haber teorías conspirativas en relación a cualquier virus. Ha habido teoría conspirativa con influenza, ha habido teoría conspirativa con VIH, ha habido teoría conspirativa con sífilis y obviamente COVID-19 no se iba a escapar de algo que siempre ha sucedido, esas teorías conspirativas. Más Pero si no, en la época de la posverdad, como le dicen. peor ahora en estos tiempos donde las verdades se tergiversan mucho, donde tú tienes informaciones que ya depende de qué manera te la proyectan para tú entenderla. Entonces, pero si miramos con cabeza más fría un poco la epidemiología y la historia, muchos gérmenes, especialmente la influenza, han provocado diversas pandemias a lo largo del tiempo que evidentemente hacen esos picos y luego bajan y tenemos periodos de tiempo sin afecciones así pandémicas y luego regresan. En este momento le tocó al COVID-19, pero no tan lejos. Tuvimos en el 2009 el H1N1, pero en ese intermedio
tuvimos La Zika, influenza. no tuvimos Zika. H1N1 es influenza. Es la misma influenza. Influenza que fue casi parecido, una variedad que pertenecía a un grupo animal que luego pasó al ser humano. Esa fue la que dio en México durísimo. Esa fue la que dio en México durísimo, incluso afectó, es decir, el impacto social y el impacto económico y el impacto biológico fue mayor del H1N1 que del COVID. Que del COVID-19. Por lo menos si lo comparamos en términos de mortalidad. Sí, porque la impresión y las vagabunderías en torno al tema han sido tantas que incluso vi hoy que la OMS se refirió a esto y dijo, esto no es un invento, señores, nosotros estamos tratando con una realidad y es bueno establecer esa diferencia porque de ahí entonces pasamos a la misma desinformación de la cual muchos comerciantes de la industria farmacéutica incluso han sacado provecho. Muchas personas corren despavoridos a comprar quizás mascarillas que una compañera suya nos aclaró, no todo tipo de mascarilla incluso es factible para combatir este germen. Y entonces vemos cómo sectores malsanos, ¿no?, tratan de sacar provecho de esto y es bueno establecer eso. Sí, bueno, eso también hasta cierto punto también es comprensible. Si tú tienes una alta demanda de un producto, obviamente la oferta comienza a encarecerse. Eso pasa aquí, ha pasado en muchísimos sitios. Por ejemplo, hoy salió la noticia que en California, para poder controlar un poco los precios y lograr otras cosas también, pero para poder controlar los precios de muchas indumentarias que se usan en enfermedades respiratorias, declararon el estado en estado de emergencia. Así es. Para poder hacer, porque esas son de las cosas que suceden. Evidentemente aquí con el tema del pánico se han agotado los cloros, los wipes con cloro, los gel, los alcohol gel, las mascarillas. Doctor, a partir de ahora, yo más adelante quisiera que habláramos de los métodos preventivos. Sí. A pesar de que la letalidad es muy mínima, de acuerdo a lo que conocemos con esta enfermedad, siempre es bueno ofrecer esos tips preventivos. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, a partir de ahora, ya hemos visto cómo en China, que es donde nace esta nueva cepa del coronavirus, empiezan a disminuirse los casos, ya bajan un poco las aguas. ¿Cómo se va a estudiar el coronavirus de ahora en adelante, este coronavirus que conocemos? Bueno, lo que va de ahora en adelante es primero poder conocer el genoma completo del virus, porque aunque ya se tenía una idea por las variedades anteriores, hay que conocerlo completo. Es muy importante saber de dónde realmente se originó, porque no se está a ciencia cierta si fue del murciélago, de una serpiente o de algunos otros animales salvajes. Entonces hay que determinar eso. Otro factor a determinar es el hecho de que el paciente, de saber qué reacción inmunológica provoca este virus en comparación con otros virus. Okay. Entonces, al hacer la comparación de esas cosas, y también no es lo mismo tener, por ejemplo, 90,000 casos afectados, que es más o menos lo que tenemos ahora, que potencialmente tú tener millones de personas afectadas. Es posible que en el futuro aparezcan otras entidades producto del virus que hasta ahora no lo desconocemos. Y dentro del tema de coronavirus pareciera que hemos dedicado toda la atención solamente a las personas que se enferman o a las que mueren, pero no le hemos dado cabida a aquellas que se sanan, que son la gran mayoría. Son mucho más, así como confirmado ya sano, más de la mitad de esos 90,000 y pico han salido del proceso. Okay. Muchos otros no están tan enfermos y realmente son síntomas no demasiado floridos. Hay otro grupo que ni siquiera sabe que tiene la infección. Y se le pasa la gripe. Entonces, y otros ya que son los mínimos, son aquellos que han tenido complicaciones, que ya sabemos que eso está por alrededor del 5%, y otro un poquito más pequeño, que son los que terminan falleciendo, que eso está entre un 1.9 a 1.6, dependiendo de dónde tú tomes la estadística. Excelente. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ustedes no se muevan porque seguimos hablando con el doctor David de Luna sobre este tema de coronavirus. David de Luna es infectólogo, no se muevan. Siempre entre amigos, de 5 a 6 con Alberto José. Noticias, comentarios, farándula, deportes y mucho más. Entre amigos. Cuidar el planeta está a tu alcance. El interés es preservar la tierra. Las cuotas
son de oxígeno. El crédito es a la vida. Usa energías limpias. Muévete de manera sostenible. Date el lujo de cuidar el planeta. Hazte eco. Lavandería Génesis, donde todo comienza. Génesis, en la Plaza Fernández, próximo al hipermercado La Fuente. Génesis, 809-226-8667. Servicio a domicilio, totalmente gratis. Panorámica con Luciano Aybar. Miren ustedes el video ahí, la discusión acalorada que hubo, solamente porque el director de la elección estaba socializando el tema con ellos, porque ni el director de elecciones de la Junta, ni ellos como delegados ni partido político tienen vela en ese entierro. De lunes a viernes desde las 7 de la noche, solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Por quinto año consecutivo, el Departamento Aeroportuario pone a disposición su memoria institucional. Un aspecto relevante a destacar es el relacionado con la formación de nuestros empleados en capacitaciones técnicas, conductuales e institucionales con la finalidad de lograr el fortalecimiento de las competencias de nuestros servidores públicos. Haber dotado al Departamento Aeroportuario de un edificio que sirve de sede principal es, sin lugar a duda, uno de los logros más notables que ha tenido nuestra gestión y que marca un hito en los 41 años de historia de esta institución. Mostramos con orgullo la extraordinaria transformación positiva que ha experimentado el Departamento Aeroportuario, lo que le ha permitido convertirse en una entidad sólida y en un gran soporte para el desarrollo institucional de nuestro país. Il Pasticcio, la mejor cocina italiana con un verdadero chef italiano. Paolo Modolo. Il Pasticcio, Cerro Teburabo, Santiago. 809-806-1277. Llegamos a 20 años de vida, salud, atención, honestidad, familiaridad y sobre todo, servicio. 20 años contigo y los tuyos, porque juntos somos Unión Médica del Norte. 20 años de excelencia al alcance de todos. Este programa es presentado por la agropecuaria Fernández Muñoz, Agrofen, con su lema Mejor carne para un mejor país. Agrofen, agropecuaria Fernández Muñoz. Que comience la misión del ahorro. Encontraremos los gastos innecesarios. Mi cabello es un desastre. De tal palo, tal astilla. Pero para ahorrar, utilicemos nuestro nuevo secador casero. Siempre bella, nunca en bella. Está todo tan caro. Doña Mercedes, el truco está en identificar las oportunidades. Para ahorrar hay que ser inteligente. Esto es un desastre. Tú deberías de llamar al equipo de pintura. ¡Mamá! Lo arreglaré todo, pero con mis propias manos. Participa en nuestra rifa mensual y gana 25,000 pesos al incrementar 500 pesos en tu cuenta de ahorros. Caso resuelto. COP Bueno, apoyando tus sueños. Siempre entre amigos, de 5 a 6 con Alberto José. Noticias, comentarios, farándula, deportes y mucho más. Entre amigos. De regreso, y qué bueno que continúan con nosotros. Recordarles que hablamos con David de Luna, infectólogo. Él está ubicado en el Hospital Metropolitano de Santiago. Ahí está su consultorio. Al final vamos a dar las indicaciones para que quieran hacer consultas. Si usted se siente una tosecita y cree que es el coronavirus, aunque no lo sea, usted va a donde él y él lo atiende bien. Sí. Doctor, en la República Dominicana, el impacto que ha tenido el tema de coronavirus, previamente a detectarse el primer y único caso hasta ahora, y luego de ahí. Bueno, yo lo que siento es que ha habido mucho pánico en el sentido de asumir la información. La gente, no sé, por varias razones, una por desconocimiento, que es natural en algo nuevo, otras por exceso del conocimiento y otras por mal entendimiento, como que ha exagerado muchas cosas.
Incluso siempre, ahora les he mencionado muchas veces algo que me sucedió ayer en el ascensor. Íbamos un grupo en el ascensor del centro donde yo laboro, en el Homs, y alguien tosió en el ascensor y todo el resto entró en pánico y quería salirse. Entonces, yo entiendo que en esa parte se ha exagerado. Si lo vemos desde el punto de vista de la información que se han suministrado, lo he dicho en varios escenarios, yo entiendo que eso sí se ha manejado bien. Es decir, las informaciones que ha suministrado el ministerio, las informaciones que ha suministrado los centros donde ha habido casos sospechosos. Entonces, esas informaciones sí yo entiendo que sí se han dosificado de la mejor manera. Se ha informado bien a la población. Lo que pasa es que por razones de cultura o por las razones X, a veces no queremos creer lo que nos están diciendo y muchas veces entonces exageramos o comenzamos a tergiversar sobre esa información básica que nos están dando, y entonces eso crea mucha incertidumbre. Entonces yo entiendo que ha habido más incertidumbre y más exageración y más pánico en la información que lo que realmente debe de ser. Dijimos anteriormente que esto ha impactado de manera muy obvia en el sector farmacéutico, ya que se han disparado la venta de insumos como mascarillas, alcohol gel, etcétera, etcétera. En el caso de ustedes que ofrecen consultas, ¿cómo ha estado el comportamiento del público? ¿Ha aumentado la cantidad de pacientes? Bueno, ha habido unas oleadas, porque lo que sucede así es que cuando, eso te lo digo ya como así como muy directo, cuando ocurre que mencionan un caso sospechoso, ese día y el siguiente merma el centro. Pero entonces al tercer día, entonces explosiona, porque entonces ya la gente que no pudo ir esos 2 días, va todo en conjunto y eso crea entonces entaponamiento en la consulta y en la emergencia. Por ejemplo, para decirte, ayer nosotros la labor de consulta, que usualmente la terminamos a eso de las 6, nos fuimos tardísimo porque casi todo el mundo fue ayer a la consulta. Hubo una situación en Boca Chica en donde se pretendía llevar a cabo la construcción de un espacio para tratamiento de posibles o eventuales pacientes de coronavirus. La comunidad protestó, usted seguro está al tanto de eso. Y el presidente decidió no levantarlo por las reacciones que hubo. Yo considero absurdo esto, porque yo creo que así como hay, por ejemplo, muchísimos centros que para los fines a los que se dedican representan un alto peligro para las personas, están instalados, no obstante, ¿no? Y eso no significa que quienes estén a la redonda vayan a salir afectados por esto. ¿Qué usted cree de esa medida? Yo lo que creo es que esas cosas suceden cuando la información no se difunde apropiadamente. Entonces, esas cosas suceden cuando tú no le suministras un grado de seguridad al entorno y le comunicas las funciones y los alcances de lo que tú estás haciendo. Y cuando sucede de esa manera, entonces obviamente es natural tener esas reacciones en contra. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que a ti te comuniquen y que tú sepas que te van a colocar una antena de alguna telefónica cerca de tu casa y esa comunicación te llega y de que realmente no hay ningún riesgo para nada. Te lo digo yo que viví toda mi vida de niño y adolescente fue al lado de una antena de Codetel. Se piensa más en la radioactividad que en los beneficios que dejaría. Ajá, entonces, pero obviamente eso pasa cuando no hay demasiado conocimiento y cuando las empresas, las instituciones no se encargan de educar. Lo mismo sucede en este caso. Si yo no te comunico a ti como persona que va a vivir en el entorno, cuáles serían el impacto que va a tener sobre ti, positivo o negativo, evidentemente tú te vas a mostrar en contra. Con el tema de este paciente ciudadano rumano que se detectó aquí en el país, se estableció la diferenciación también de que era un caso importado, no un caso nativo o endémico. ¿Cuál es el punto en este caso? Bueno, primero, nativo, importado. Sí, este es italiano realmente. Es italiano, el individuo. Sí, hubo unos rumanos previos que se descartó la infección en ellos, incluso en 2 de ellos se encontró que era influenza, 1 o 2. Pero en el caso de este que fue importado, lo importante de eso, el hecho es de que si se adquiere obviamente de manera interna, quiere decir que ha habido otras personas alrededor de ese individuo que han transmitido la infección. Entonces, y otro punto importante es que
ya sabemos que el índice de transmisión de una persona a otra es de por lo menos 3.0, casi 3.0, es decir, 2.90 y pico, casi 3. Lo que te quiere decir que por cada persona que se infecta, casi 3 individuos se infectan detrás de ellas. Interesante dato. Entonces, ante esa situación, no es lo mismo que tú tengas una persona que vino de un lugar endémico a una persona que se transmitió aquí adentro, lo que te quiere decir que alrededor de ese individuo hay por lo menos 2 o 3 más. El asunto del clima en nuestro país, mucha gente se amparó en eso, de que esto es un clima tropical, esto es un clima cálido, eso no beneficia al virus. ¿Qué hay de cierto con esto? Bueno, de eso hay que esperar al tiempo para ver qué dirán los estudios sobre el comportamiento del virus ante el clima. A veces pequeñitas variaciones genéticas que ocurren en un virus o un germen le dan grandes propiedades y uno no puede decir que el clima le afecte o no, pudiera incluso hasta favorecerlo, eso no lo sabemos. Pero si hacemos el símil con influenza, realmente el clima no es lo gran importante, porque incluso nosotros, a diferencia de los países fríos, tenemos 2 picos de influenza, precisamente porque los países fríos, cuando toman vacaciones en el tiempo más frío y nos visitan aquí y traen la influenza para donde nosotros. A través de ese razonamiento, entonces, tendríamos que decir que estamos en una etapa del año en donde tenemos un pico. Tenemos un pico de influenza, ya se está convirtiendo en una meseta porque realmente se ha extendido bastante. Estamos llegando a febrero, ya llegamos a marzo ya. Se supone que ya los casos debieran ir bajando, pero realmente están altísimos. Okay. Es decir, estamos más o menos en el periodo que estamos, se supone que entre diciembre, noviembre, diciembre, estuviéramos en el pico interno, en el pico de nosotros, por el frío de nuestro. Luego viene otro en verano, que es por las visitas de personas del cono sur, de zonas frías, a nuestro territorio, que también traen entonces otro pico de influenza. Pero si hacemos la comparación con coronavirus, entonces pudiéramos decir que la temperatura no es que nos va a favorecer tanto. El hecho de ser un país tropical incluso pudiera traer periodos más largos de la infección. Todo eso que te estoy diciendo es hipotético. Yo no te puedo decir que va a ser así, porque como te dije, hay que esperar el tiempo para ver qué va a suceder. Doctor, por último, el tema de la prevención, mucha gente tiene la idea de que hasta por toser o por un estornudo, incluso a cierta distancia, te vas a contagiar. Aclaremos un poquito las dudas sobre eso. ¿De qué forma se contagia una persona? Realmente por toser y estornudar de cerca, te vas a contagiar. Entonces, la forma de si añadimos eso a la prevención, evidentemente cuando usted vaya a toser, independientemente de que usted tenga o no tenga síntomas respiratorios, cuando usted vaya a toser o estornudar, entonces trate de cubrirse la cara con la parte interna del codo. Trate entonces de evitar, de tener alguna forma de lavarse la mano lo antes posible. También trate de evitar ponerse las manos en las mucosas suyas o de otras personas. Y entonces esa es una manera de poder prevenir, porque realmente, ahora lo que no podemos es asumir que ese virus se va a mantener ahí en el aire, y por eso es que la recomendación de usar una mascarilla 24/7 no tiene asidero hasta el momento. ¿Qué tiempo dura vivo el virus una vez sale en la mucosa de una persona? Sí, el tiempo, para serte sincero, no te lo puedo decir exactamente del COVID-19. Los virus usualmente tienen periodos variables de sobrevivencia en el medio externo. Hay virus que duran un promedio de 6 horas, hay otros que te pueden durar hasta 24 horas. Yo asumo que tiene que estar entre las 6 a 3 horas de sobrevivencia en el medio externo. Lo que te puedo sí decir... Eso es en términos llanos, una vez sale del estornudo... Una vez sale del estornudo y llega a una superficie, vamos a decir que llegue a la mesa que tenemos aquí. Pero lo que sí te puedo decir que es tiempo suficiente como para favorecer una transmisión. Por eso, otra de las recomendaciones es que las superficies se le hagan un lavado, vamos a decir que rutinario, especialmente en los centros de salud, con materiales que tengan capacidad de eliminar virus. Excelente. Por último, doctor, sería bueno que nos deje la forma para contactarlo, las personas que estén interesadas en visitar su consultorio o quizás contactarlo para algún otro tipo de patología, no necesariamente coronavirus. ¿Dónde está ubicado?
sus redes sociales si quiere y Sí. adelante. Nosotros estamos en el Homs, en el consultorio 1003. Ahí trabajo junto a mi esposa, que es infectóloga también, en horario corrido, mañana y tarde. Entonces ahí estamos disponibles para todos el que nos necesite. Si nos quieren seguir en redes, además de seguirnos por las páginas del Homs, nosotros tenemos una página por Instagram que se llama Infectoteam. Ya tenemos unos cuantos seguidores y damos una serie de informaciones. Ahora todo está hacia coronavirus, pero realmente tenemos muchas informaciones sobre muchas otras cosas relacionadas a infectología, porque nosotros tenemos el alto interés de que la gente conozca más de la especialidad de infectología y que la use más, porque de verdad nosotros tenemos una cartera de servicios que es bastante amplia, pero que es una especialidad relativamente nueva y que las personas no la conocen de lleno. Doctor, hay que darle prioridad a las redes sociales. Págame esa iguala que yo la mantengo. Gracias a David de Luna por venir Un a placer, Entre Amigos gracias a ti. y darnos luz sobre este tema que tanta nebulosa tiene como es el coronavirus. Nosotros hacemos un nuevo contacto con nuestros auspiciadores. No se muevan porque regresamos con más.